Bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro o la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. El otro día también predicaba en Aracena sobre la carta a los Efesios, y es que, hermanos, la carta a los Efesios se la conoce como la carta magna del cristiano, es decir, como la Constitución, donde están tus derechos. Pero claro, la Constitución abarca derechos y obligaciones, responsabilidades. Es una carta tremenda. Yo el otro día les recomendaba a los hermanos de Aracena que la leyeran completa del tirón, porque las Escrituras hay que leerlas, digamos, en los bloques completos. Está bien leer un versículo, está bien leer un párrafo, está bien leer un capítulo, pero en ocasiones hay que leer el bloque completo. Pablo, cuando la escribió, no le dijo a los efesios: leed cada semana un par de versículos o leer cada semana un capítulo. Para empezar, no había capítulos, ni había versículos. Y entonces es importante tener una visión plena de la carta. El título que yo le voy a poner a esta predicación, podía poner varios títulos, pero me voy a centrar en la verdad de que el Señor nos llama a ser sabios. Capítulo 5, y vamos a dar lectura de momento a los versículos del 15 al 20, que dice así: mirad pues con diligencia. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1995. Todas las versiones que manejamos son correctas en mayor o mayor medida, y si el mensaje es respetado, y creo que sí. Aparte, después yo les voy a dar mi versión de algunos de los versículos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Teníamos ahí los tiempos, ¿verdad? Conocedores de los tiempos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, en consecuencia, no seáis insensatos, sino entendidos de qué, de cuál sea la voluntad del Señor. Yo no sé si tú sabes, quizá he dicho muchas veces, y creo que sí, que todo cristiano más o menos es consciente de esto. Tu felicidad, y todo el mundo busca la felicidad, ¿verdad?, está hasta en la Carta de los Derechos Humanos, la Carta Universal. Todo el mundo busca la felicidad. Pues tú sabes cuál es tu felicidad como cristiano: ajustar tu vida a la voluntad de Dios. Por eso es importante no ser insensatos o imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para ti y para mí es crucial, es fundamental que conozcamos la voluntad de Dios para cada uno, porque la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo, ya lo sabemos. La voluntad de Dios es que la gente se convierta, lo sabemos. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Yo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios para mí. Amén. Ya hablaremos. Porque surge el problema: bueno, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? La Biblia lo dice. Te lo diré después. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Este es un mensaje muy pentecostal. Yo no soy pentecostalista, pero soy pentecostal desde arriba hasta abajo. A mí me dijeron una vez en una reunión de pastores, amigos todos, dice, bueno, pero claro, la mayoría no eran pentecostales, y me hicieron como una especie de halago. Me dice, bueno, tú es que eres un pentecostal moderado. Y digo, no, yo no soy ningún pentecostal moderado, lo que no estoy loco, ¿verdad? No hago por ahí disparate. Ser pentecostal no es hacer el payaso ni el ridículo. Ser pentecostal es ser lleno del Espíritu Santo.
Amén. Y en ese aspecto yo no soy moderado, no quiero ser moderado, quiero ser lleno, quiero ser pleno. Y todo cristiano, ¿verdad?, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Lo enseña la palabra. Mas sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros, qué importante es esto. Que lo damos por sabido, lo damos por hecho. Hablad entre vosotros con salmos, sí. Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Eso es el pentecostal. Esa es la consecuencia de ser pentecostal. Pero a veces hablamos lo que no debemos. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Os gusta la lectura? ¿Parece que es interesante? Yo creo que sí. El otro día predicaba otro pasaje allí en Aracena, pero también importante, también lleno de... Es que esta carta, hermano, léetela, reléetela, apréndetela de memoria si puedes y vívela sobre todo, vívela. El contexto de este pasaje, ¿verdad?, es la nueva vida en Cristo. Desde el capítulo 4, verso 17 en adelante, hasta el 5:14 está hablando de la realidad de una nueva vida en Cristo. Amén. Porque eso es la conversión. La conversión no es hacerte protestante. La conversión no es hacerte evangélico, ni es hacerte pentecostal. La conversión es que tu vida cambie por el poder de Dios. Amén. Eso es la conversión. Que antes tú regías tu propia vida y ahora tu vida la rige el Señor, que por eso se llama Señor, porque es el amo. Entonces el contexto es la nueva vida en Cristo. Desde el 17, estos pues requieren el Señor, que ya no andéis como los otros, ¿verdad? Y ahí hay una serie de enseñanzas. Lo primero, que hay que abandonar el estilo de vida anterior. Hay que abandonarlo. ¿Cómo lo hace? Matándolo. Hay que morir, como dicen muchos, hay que morir, claro que sí que hay que morir. Al hombre viejo, la mujer vieja. Y resucitar a la nueva vida, que tú no la produces, ni yo, ni la iglesia produce nueva vida en los creyentes. Eso viene del Señor, que es el dador de la vida. Amén. Entonces, primero abandonar el hombre viejo, pero no para quedarte vacío. Te vacías para llenarte. ¿Y de qué te rellenas? Del hombre nuevo, creado en Cristo Jesús por el poder de Dios. Y eso se llama regeneración. Se llama nueva vida en Cristo. Y de eso se trata. Y después, lógicamente, eso implica una sustitución de costumbres. Porque los seres humanos, los seres vivos, pero nosotros somos humanos, dotados de discernimiento y de carácter moral, es decir, que podemos más o menos entender lo bueno y lo malo, ¿verdad? Somos seres de costumbres. ¿Qué ocurre? Que nos hemos acostumbrado a tener costumbres feas. Por ejemplo, la de mentir, la de hablar mal de otros, la de ser egoístas, ¿verdad? La que nos atraigan las cosas malas, la de ser avaros, la de ser vagos, la de ser tantas cosas que son costumbres inadecuadas, y la Biblia dice que esas costumbres que las vayamos cambiando por otras costumbres nuevas. ¿Y esas costumbres nuevas cuáles son? Pues ahora nos acostumbramos a leer la Biblia, a orar, a venir al culto, aunque algunos dicen la Biblia que tienen la costumbre de no venir, pero bueno, son las costumbres que tenemos que adquirir. El que robaba dice que no robe más, que trabaje. ¿Amén? Es bíblico trabajar. Que el que mentía, que no mienta, que diga la verdad. Que la amargura, el enojo, la ira, la maledicencia, la malicia, hay que abandonarlas. Y que tenemos un modelo a imitar y ese modelo es el de Dios.
Sed imitadores de Dios. Bueno, pues ese es el contexto. Y de que antes vivíamos en la oscuridad, en las tinieblas, y ahora vivimos en la luz. ¿Quién es la luz? Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Bueno, eso es el contexto de lo que estamos aquí hoy meditando y tratando. Vamos al tema. Lo primero que tenemos que darnos cuenta que vivimos en una realidad que es la de los tiempos malos. Y creo que en estos 2 años últimos, 20 y el 21 que ya está concluyendo, que rápido se va. Hemos vivido una situación excepcional a nivel mundial. Las iglesias lo hemos padecido. Los cristianos lo han padecido, han muerto creyentes, han muerto pastores, han muerto familiares, se han ido con el virus y damos gracias a Dios porque nosotros estamos aquí vivos. Amén. Porque Dios ha querido y porque quizás nos hemos cuidado, que también hay que cuidarse. Pero esa es nuestra realidad. Ahora, más allá, el mundo ha sido trastocado, ha sido una locura. Se ha parado o se paró en seco. Y sabes, cuando te paras el coche en seco, sabes, despedido y te incrustas en el cristal, pues eso es lo que ha pasado en este mundo. El mundo se ha incrustado en el parabrisas y ha quedado destrozado. Pero siguen sin creer en Dios, lo dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que por muchas plagas que vinieran y por muchas cosas que acontecieran, la gente seguiría siendo igual y no se arrepentirían. Está bien, bueno, no está bien, pero que bueno, se entiende, pero que eso nos suceda a nosotros cristianos ya es más grave, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Amén. Entonces, primero, constatar que los días son malos, que el tiempo es complejo, que Dios está tratando con el mundo, pero también con la iglesia. Y eso significa que Dios está tratando contigo, como está tratando conmigo. Este tiempo ha servido para que también nosotros nos paremos y veamos nuestras flaquezas, nuestras deficiencias, nuestras carencias y también las bendiciones que vienen de Dios. Amén. Porque gracias a esas bendiciones estamos nosotros hoy aquí, para empezar, vivos, y segundo, continuamos fieles al Señor. He comentado con algunos, digamos, la visión que algunos han conseguido. Hay pastores y ministros que se dedican al estudio, ¿verdad?, de cómo la iglesia se mueve a nivel mundial, a nivel nacional, y yo recibo siempre unos digamos, artículos de un pastor norteamericano que se llama Tom Rainer y que estudia, él y su grupo estudian muchas de las cosas que suceden en las iglesias. Ya el equipo ministerial recibe muchos de los artículos, yo se los traduzco y se los mando. Y él está hablando de una realidad que está sucediendo en las iglesias que él llama la regla 30-40-30. La regla 30-40-30 dice que durante este tiempo de pandemia las iglesias han visto desaparecer un 30% de creyentes. Aquí también. No han dicho ni adiós. Han desaparecido. Y aunque se les ha buscado, ya no forman parte porque 2 años desaparecidos. ¿Vale? El 40, ¿a qué coincide? ¿Con qué coincide el 40? Pues con esa mayoría que se mantiene en la iglesia, pero de una manera que, bueno, sin mucho compromiso. Vienen o no vienen, se involucran o no se involucran, y después el otro 30% es el que está plenamente involucrado, y esa es una realidad. Entonces, situémonos cada uno de nosotros en cuál de los porcentajes he estado. Yo quiero estar en el segundo 30, no en el primero,
Bueno, gracias a Dios no me habéis visto desaparecer. Y yo tampoco a vosotros, los que estáis aquí. Ahora, si estoy en el 40, me voy a pasar al 30, al 30 segundos, ¿vale? Para ser de los involucrados, de los responsables, de los que hacen caminar la iglesia. No de los que van a rastras, sino de los que hacen caminar la iglesia. Y hacen que la iglesia cumpla su misión, que es la de predicar el evangelio, pero también adorar a Dios y edificarse los unos a los otros. Voy a pedir por favor que me traigan una taza, porque no me gusta beber en botella, ¿verdad? Lo hago cuando no me queda más remedio, pero una tacita queda más bonito. Bueno, dice aquí mirad, mirad. Gracias, Esther. Traía una cucaracha adentro, pero no pasa nada. Mirad. ¿Qué querrá decir esta palabra mirad? Como mandato, ¿verdad? Les dije que les iba a dar mi traducción. Y leyendo el original, podemos decir, discernid pues con exactitud, con rigor, cómo os comportáis. ¿Verdad? Es decir, que nosotros mismos nos tenemos que someter a autoexamen. Y mirar, cuando habla ahí de mirar, no es simplemente dirigir los ojos a un lugar, sino es vamos a examinar, vamos a analizar, vamos a ver si las cosas están como tienen que estar. Entonces, mírate a ti mismo, yo me ocupo de mirarme a mí mismo, de analizar mi vida delante del Señor. Y cuando analizo mi vida delante del Señor me doy cuenta, ¿verdad?, de que hay flaquezas, hay debilidades, hay cosas que no están bien. Y la palabra te dice que lo hagas, pero con rigor. Con rigor, como los científicos que miran con microscopio, que hacen análisis, tienen detectores del error o de lo que está mal. Y así se puede hacer, ¿verdad?, un juicio en el sentido cuando Jesús dijo, juzgad por vosotros mismos. No estaba diciendo que juzgaran a los demás. Estaba diciendo que establezcáis un criterio, porque la palabra original significa eso, establecer un criterio sobre lo que estás juzgando. Y nosotros somos llamados a juzgarnos a nosotros mismos, a establecer un criterio, una evaluación. El Señor también nos evalúa. Y en la iglesia también el Señor nos pide a los que somos responsables que evaluemos la vida de aquellos que quieren ocupar posiciones. Como dice Pablo, que apetece obispado, apetece algo bueno. Pero, y a continuación establece una serie de criterios que hay que cumplir. Y después le pide a la iglesia probarlos antes. Entonces, mirad pues, con diligencia, es la palabra que utiliza aquí. Lo que pasa es que quizás nosotros esa palabra de diligencia no es un carro tirado por caballos. Eso era antiguamente, había una diligencia pero no, la diligencia es esa actitud rigurosa de buscar la exactitud de las cosas, es decir, la verdad. Y el andar aquí no es salir por la mañana a hacer una horita de caminata, es comportarse. ¿Cómo os comportáis? El autoexamen. Y inmediatamente dice, no como necios, sino como sabios. Yo voy a cambiar esa palabra necio porque aquí suena fea. ¿Verdad? Dice, ¿cómo nos dice el Señor que somos estúpidos, que somos necios, que somos incapaces? Bueno, la palabra original significa
carente de sabiduría. Y puede que no lleguemos hoy con la palabra tal como significa hoy necio, que es muy fuerte, y causa rechazo entre quien lo oye. Y uno dice, no, yo necio no soy. Seguramente no, o quizás sí. Pero, ¿falto de sabiduría? Sí, nos falta sabiduría tantas veces en la vida. Es lo que dice el original. Faltos de sabiduría. Faltos de sabiduría. Claro, en el tiempo antiguo dice, bueno, un falto de sabiduría es un necio. Pero hoy creo que la palabra supera un poquito, porque los cristianos a sí mismos no se ven como necios. ¿Verdad? Uno no dice, yo soy un burro. Y a veces uno se lo dice a otro, eres un burro, pero está mal. Pero falto de sabiduría es una realidad humana, porque la sabiduría, algunos lo confunden con saber mucho. Saber mucho no es sabiduría, porque ese mucho conocimiento puede ser mal empleado. Uno puede creer que lo sabe todo, que ya lo ha estudiado todo, y llenar su casa de cartelitos, de títulos, que tienen su valor, ¿eh? Yo nunca he renunciado al valor de los títulos, pero cuidado, tener un título no significa que eres sabio o que eres sabia. Tener mucho conocimiento tampoco es sinónimo de sabiduría. El conocimiento es necesario, pero la sabiduría es saber emplearlo. Y no solo saber emplearlo, saber aplicarlo. Y que la vida es cambiante y que no todo son recetas. El conocimiento no es un libro de recetas de cocina, sino que es un libro de datos. Y ahora tú vas manejando los datos como conviene. Y entonces eres sabio. Y la sabiduría no se imparte en cursos, ni en el seminario. La sabiduría proviene, según la palabra, díganmelo ustedes, de arriba. La sabiduría que es de lo alto, dice Santiago. Y te dice cómo es. Se ven los efectos. Es mansa, ¿verdad? Es humilde. La sabiduría que viene de lo alto, esa es la que necesitamos. Y es lo que dice aquí Pablo, que seamos sabios y no carentes de sabiduría. Aquí se dan estudios. Pero hermanos, como yo le he dicho tantas veces a los estudiantes, lo importante para ejercer un ministerio no es el título que te dan en el seminario. El seminario, yo creo en los seminarios, yo apoyo los seminarios, he dado clases en los seminarios y he estudiado en seminarios, pero los seminarios no fabrican siervos de Dios. Los siervos de Dios los fabrica el Espíritu Santo. Y el taller, el yunque, porque se consigue a fuerza de martillazos y de fuego, es la iglesia. Y el yunque a veces es aquella persona que te cae, que te chincha. Ese es tu yunque. Y el martillo es el Espíritu Santo y la palabra. Dice Jeremías, ¿verdad? No es mi palabra como martillo que rompe la piedra, pero la piedra, para que el martillo la rompa, necesita una superficie dura. Y esa superficie dura es, ¿verdad?, tus pruebas, tus circunstancias, aquellas cosas que no te gustan y que a mí tampoco me gustan. ¿Saben ustedes que yo también me ofendo? Como todos. Que a mí también me duelen las palabras de otros, como cualquiera, ¿verdad? Somos humanos, somos iguales. La diferencia está en cómo tú permites a Dios trabajar tu vida. Y Dios a veces usa el soplete, y a veces usa el martillo, y a veces usa, ¿verdad?, las pruebas, las dificultades, y estas nos van dando crecimiento, y nos van cambiando, y nos van... Cuando yo empecé en mi vida cristiana era de una manera. Hoy día con 71 años y 50 años de ministerio soy de otra. Soy de otra, y ustedes me verán y tendrán su juicio sobre mí, que
Pero dice la palabra que el juicio que nos interesa no es el que cada uno tenga de mí, sino el que tenga el Señor. Lo dice Pablo. Ni siquiera yo me juzgo, dice él. Sí, se analiza, pero no toma, es decir, él no asume una posición de condena, me condeno a mí mismo. No. El que me juzga es Dios. Yo trato de servirle bajo su fuerza, su gracia. Y es importante, parte de la sabiduría es saber optimizar el tiempo, sabiendo que los días son malos, aprovechando, dice la palabra de Dios. Aprovechar significa optimizar, es decir, sacar lo mejor de tu tiempo. ¿Cuál es tu tiempo? ¿Qué tiempo tienes? Bueno, para empezar tienes 24 horas al día, ni una más, ni una menos. Tienes 7 días a la semana, mientras Dios te preste vida. 30, 31 días al mes, con la excepción de febrero, que son 28 o 29. Y vamos viviendo año a año, hasta que Dios nos llame. Ese es el tiempo que tienes. El tiempo de vida que Dios te da es el que tiene. No tienes más ni tienes menos. Aprovéchalo. Y hay quien vive a la ligera, como si fuera a vivir eternamente. Están los que se llaman, es una palabra muy rara, pero es del lenguaje, los procrastinistas, que significa aquellos que lo posponen todo para otra ocasión. Mañana lo haré, pasado mañana, o al otro día, o el mes que viene, o Dios sabe cuándo. Entonces, nunca aprovecharás tu tiempo. Están los que despilfarran el tiempo. ¿Cómo? Pues en cosas inútiles, en cosas superficiales, en cosas que no dan ni producen fruto. Y los que lo gastan solo en sí mismos. Pero la vida, hay un lugar para cada cosa, y como dice Eclesiastés, hay un tiempo para cada cosa y una oportunidad. Y esa palabra es muy importante, la oportunidad, porque la oportunidad no es permanente. El tiempo cronológico, que ahí está lo que nos dure, desde que nacimos hasta que muramos. Pero después está el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios? Por eso la importancia de saber cuál es la voluntad de Dios, para que sepas aprovechar las oportunidades que Dios te da y para que sepas montarte al tren que Dios te dice que te monte y bajarte del que te dice que te tienes que bajar. Por eso hay que tener prioridades. Hay que saber analizar. Hay que saber aprovechar las puertas que Dios abre y también reconocer aquellas que Dios cierra. Y a veces las ventanas. Prioridades, decisiones, actuaciones. A eso somos llamados, porque somos maduros. El otro día hablábamos de la madurez. Una persona madura es aquella que es capaz de tomar decisiones responsables y de hacerse cargo de ellas. Si se equivoca, de asumir sus errores y de corregirlos. Y si acierta, de no creerse Dios, sino saber que es el Señor el que hace en ti todas las cosas. Y ahora aquí Pablo hace un quiebro y dice que no nos intoxiquemos. Dice, no os embriaguéis con vino. Algunos interpretan de que es la prohibición absoluta de beber vino. Pero yo lo voy a tomar de manera más genérica, porque ¿por qué vino no Espíritu Santo sí? Porque el vino, cuando uno se embriaga, está intoxicado. Y esa intoxicación afecta al cerebro. A veces afecta hasta la movilidad.
Y lo que necesitamos los creyentes es plenitud del Espíritu y la agilidad que da el Espíritu, la sabiduría que da el Espíritu y la lucidez que da el Espíritu Santo. Entonces, intoxicarnos, vale, nos podemos intoxicar con vino, con drogas, pero también nos podemos intoxicar con mentiras, con chismes, con murmuraciones, y también te llevan a la disolución. Te disuelves como creyente, ya no eres íntegramente lo que tienes que ser. Llénate del Espíritu Santo, es el consejo que nos da Pablo. El éxito de la vida cristiana, si podemos hablar con estas palabras modernas de éxito, que son peligrosas, llénate del Espíritu Santo, vacíate de ti mismo, vacíate del hombre viejo, vístete del nuevo. Por eso estábamos hablando aquí, ¿verdad?, que es el título que le había puesto, ¿verdad?, era llamados a ser sabios, pero también pudiera ser llamados a vivir la nueva vida en Cristo. Y dice que no seamos imprudentes. Cuando habla aquí, ¿verdad?, dice, no seáis insensatos, también eso suena muy fuerte, es la realidad. Pero si quiere, cambia la palabra porque es la más idónea, según el original. No seas imprudente. ¿Qué es ser imprudente? Ser imprudente es meterte en peligros que estás arriesgando tu vida. Entonces, como cristianos, en ocasiones nos metemos en situaciones donde arriesgamos nuestra vida cristiana. Puede que igual no arriesgues la salvación, que también, pero puede que no, y lo que estás arriesgando es tu función en la obra del Señor, en el cuerpo de Cristo. Aquello a lo que Dios quiere que tú te ocupes. No seas imprudentes, sino conocedores de la voluntad de Dios, que, como decía antes, es la clave de la felicidad para el cristiano. Conocer la voluntad de Dios. Pero claro, si la conoces y no la haces, ¿en qué te conviertes? Díganmelo ustedes. Sí, pero ¿en qué te conviertes? En desobediente. En desobediente. Puede que hasta rebelde. Entonces, conoce la voluntad de Dios para tu vida, porque es clave. Lo contrario nos lleva al fracaso. Y ahora Pablo concluye, ¿verdad?, llevándonos a esas prácticas espirituales sanas, como como dice aquí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Y ahí de nuevo llegamos al punto de las actitudes. Cantando, sí, salmos, himnos, lo que tú quieras, pero tienen que salir de aquí. No basta cantar armoniosamente según la música, cantar que sí, que tenemos que hacerlo, pero que podemos cantar muy bien y nuestro corazón estar en otro lado. Y lo importante es que nuestra alabanza, nuestra adoración y todo cuanto hagamos, lo hagamos de corazón como al Señor. Y muchas veces no somos conscientes de quién es el Señor, de que aquí está el Señor, de que en la vida cristiana y en el servicio cristiano lo importante es que el Señor esté en todo. ¿Qué actitudes? Son las actitudes las que dan valor a nuestras acciones. Discernimiento, es decir, buen juicio y una valoración acertada de las cosas, para empezar, pero rigor, exactitud, verdad en suma, sabiduría, como hemos dicho, y lo que lo impregna todo, el amor de Dios. Sin el amor de Dios nada de lo que hagamos vale. El amor de Dios lo impregna todo. Sin amor de Dios la iglesia no es nada, está vacía, llena de gente, pero vacía del Espíritu. El otro día hablábamos de eso del cesacionismo y demás, de cómo... Pero es que la iglesia fue perdiendo
la vigencia de los dones. No es porque ya había obispos, no es porque ya había Biblia, no es por nada de eso, es que la iglesia se fue alejando de Dios y se fue fortaleciendo en la estructura, en la pompa, ¿verdad?, en el poder humano. ¿Saben? Cuando cayó el Imperio Romano, la autoridad de los emperadores y de todas las distintas autoridades en el imperio, ¿saben quién rellenó ese hueco? No fueron los invasores, los bárbaros, fue la iglesia. Y la iglesia asumió el poder político y perdió el poder espiritual. Y el otro día decía yo en un artículo que a veces se habla de la cristianización del Imperio Romano, pero es una mentira. Porque fue el Imperio Romano quien nos romanizó a la iglesia. Y mírenlo, hasta nombre lleva, ¿verdad? Y ha hecho falta que el Espíritu Santo levante movimientos de avivamiento para abandonar esa romanización y recristianizarse. No ha sido fácil, no siempre se ha conseguido plenamente, pero el movimiento pentecostal que comenzó con los albores del siglo XX, y cuando hoy he mencionado tanto el tema pentecostal, entiéndame, yo no soy denominacionalista y no pretendo en ninguna manera ensalzar ninguna denominación. Lo que sí pretendo es resaltar, cuando me llamo pentecostal, estoy dándole lugar al Espíritu Santo y no a un título de una denominación. El Espíritu Santo, que bajó en Pentecostés, que llenó a los discípulos y los transformó, y que siguió haciéndolo después, y que a lo largo de los siglos lo ha seguido haciendo. Amén. Y en el siglo XX, al iniciar el siglo XX, comenzó el mayor de los avivamientos, que ya antes habían comenzado a haber avivamientos. Siempre a lo largo de la historia ha habido avivamientos de una manera o de otra, pero el movimiento pentecostal, el Espíritu Santo empezó a trabajar en las multitudes. Amén. Y a mí lo que me interesa es la acción del Espíritu Santo, no el nombre. La acción y el poder del Espíritu Santo. Y eso tiene que estar vigente en nuestra vida, como dice ahí, llenos del Espíritu Santo. No os intoxiquéis con otras cosas, llenaros del Espíritu Santo. Amén. Entonces, amor de Dios, relaciones correctas, que es entender la dimensión colectiva del cuerpo de Cristo. Y por eso el Señor nos dejó la Santa Cena. La semana que viene tenemos Santa Cena. Amén. Y con la Santa Cena el Señor nos dio una terapia espiritual, una medicina para el alma. Porque es el momento de volver a los pies de la cruz, reconocer nuestros pecados y darle gracias a Dios por el perdón y por la salvación. Y también reconocer en ese acto a todo el cuerpo de Cristo en el cual estamos integrados. Se ha hecho tanto énfasis en el cristiano personal, la fe personal, el Salvador personal, y tanto personal que uno lo ha personalizado todo y se ha olvidado de que sí, eso es así, pero dentro de un colectivo que se llama iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Tú eres mano, eres oreja, eres pie o lo que sea. Pero ninguno de esos miembros tiene sentido, ninguno tiene sentido si no es unido en un cuerpo. Por eso en el capítulo anterior se habla, ¿verdad?, precisamente de que somos miembros los unos de los otros. Y es una verdad. En el libro de Efesios es una verdad en el Nuevo Testamento. Somos miembros los unos de los otros. Te guste o no, estás unido a los otros creyentes. Y los otros creyentes están unidos a ti. Y cuando celebramos aquí la Santa Cena, estamos proclamando que somos un cuerpo y que ninguno va por libre y que ninguno es él solo o ella sola. Amén. Entonces, se habla aquí del equilibrio en esta carta. Cuando te la leas entera lo vas a ver, entre el todo o todos y el cada uno.
equilibrio. Todos y cada uno. Gloria a Dios. Significa que Dios se ha fijado en ti, se ha fijado en mí como individuos, pero a la misma vez nos ve en un todo que es su cuerpo y Él es la cabeza. Aleluya. Si a mí me ha tocado ser la uña del dedo gordo del pie, pues eso es lo que me ha tocado ser. Dice Pablo, ¿verdad? Dice que todos los miembros son dignos, pero que algunos son, ¿verdad? Que por haberle tocado cierta posición, pues el Señor los cubre. Eso ya está en la voluntad de Dios, ¿verdad? En la voluntad de Dios. Pero el cuerpo es completo, hermano. El cuerpo es completo. No falta nada. Y es armónico. Y es eficaz. El ser humano, el cuerpo del ser humano es el organismo más perfecto que hay en la creación. Los que quieran creer que eso es por pura casualidad, que lo crean, son libres. Pero yo tengo que pensar que eso es imposible, que por casualidad salga, ¿verdad?, lo que somos nosotros. ¿Por qué tenemos 2 ojos y no 1 o 3? ¿Por qué tenemos 2 manos y no una sola? ¿Verdad? ¿Por qué no tenemos trompa como los elefantes? ¿Por qué somos como somos y nos mantenemos erectos de pie y no como los monos a 4 patas y enganchados, ¿verdad?, de los árboles? ¿Por qué? Pues porque Dios nos ha querido así y además, para colmo, nos ha dado inteligencia. Todos los animales tienen una determinada inteligencia, pero es evidente que la de los seres humanos, por eso le llaman el Homo sapiens. Que lo de sapiens está por demostrar muchas veces, pero bueno, se dice porque hablamos, porque pensamos, porque somos capaces de poner a uno de estos Homo sapiens en la luna, ¿verdad? Porque hemos penetrado las profundidades de los océanos, porque sabemos hacer tantas cosas, hemos inventado, yo no he inventado nada, pero como ser humano, los teléfonos móviles, los automóviles, los trenes, los aviones, yo veo esos aviones y digo, ¿cómo es posible que con las toneladas que pesan se sostengan en el aire? Pues el ser humano lo ha conseguido, los monos no, los elefantes tampoco. ¿Verdad? Y los leones, que son maravillosos, preciosos, etcétera, tampoco. Entonces, algo hay detrás de todo esto, un plan perfecto. Bueno, me estoy yendo por la tangente. Lo que nos queda es entender eso, que somos todos y cada uno. Y lo último, y sed agradecidos. Amén. Sed agradecidos. Les voy a decir una cosa. En los más de 50 años que llevo de creyente, y de ellos 48 de pastor, he constatado, y no se me ofenda a nadie porque no tiene que ver con ustedes, estoy hablando de algo general, he constatado que hay mucho desagradecimiento en el pueblo de Dios. Mucho desagradecimiento y muchas reacciones carnales y muchas reacciones inadecuadas. Por eso no está de más lo que dice Pablo, y sed agradecidos, dando gracias al Padre, empezando por Jesucristo, porque esa es la clave nuestra, Jesucristo. Y hoy lo hemos cantado, Jesucristo, oh Jesucristo. Sí, Él es la clave de nuestra propia vida. Por eso nos llamamos cristianos. Que lo de cristianos nos lo pusieron los de fuera. Y a veces yo he preguntado, ¿Jesús era cristiano? Díganme ustedes. No, Jesús no era cristiano, Jesús era Cristo mismo. Amén. Y Él no creó una religión, como se dice, Él abrió un movimiento de personas transformadas para llegar a la presencia de Dios, al cielo. Amén. Cristianismo, hoy lo miran muchos, y cuántos errores ha cometido el cristianismo. Cuántos errores, algunos gravísimos. Pero no es cuestión de cristianismo, es cuestión de seguir a Cristo.
La vida vieja pasó, todo ha sido hecho nuevo y tenemos que vivir de acuerdo a esta novedad de vida. Oramos.